Bien, pues vamos al mensaje, a esa palabra del Señor que tiene para vosotros hoy jóvenes. ¿Habéis visto el título? Que lo he puesto en el grupo. Sí, que ponía muy interesante. Sí. ¿Pero el título no lo has visto? Bien, pues el título es muy fácil. Huye de las pasiones juveniles. Eso entra dentro de un grupo de mensajes que vamos a empezar a tratar, que hablan de la santidad y del carácter. Y Huye de las pasiones juveniles está basada en la segunda carta de Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2, verso 22, donde le dice: huye también de las pasiones juveniles y además sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan, claman al Señor. Podemos decir que vivimos en una generación donde se anima a los jóvenes a seguir lo que dicte su corazón. Se oye mucho esa frase, ¿verdad? Hacer lo que sientas, o hay que probarlo todo. Esas son frases que se oyen dentro de la juventud de hoy en día. Sin embargo, la palabra de Dios enseña exactamente todo lo contrario. El corazón necesita ser gobernado por Cristo y los deseos deben someterse a la voluntad de Dios. Pablo, como he dicho, le está escribiendo a su discípulo Timoteo, que por cierto era un hombre joven, y no le dice que juegue con las pasiones juveniles, ni que las enfrente confiando en sus propias fuerzas. Le dice una sola palabra: huye. Hay batallas que se ganan peleando, pero hay otras batallas que se ganan huyendo, alejándose. José venció la tentación huyendo de la casa de Potifar, su jefe, que la esposa de Potifar quería tener relaciones con él, y él no se quedó ahí jugando con la tentación, sino que huyó, salió corriendo. Pero hay otro personaje, que es Sansón, que cayó en la tentación porque creyó que podía jugar con el pecado. Ahí está la diferencia entre ambos. Fue la actitud de cada uno frente a la tentación. Ahora, ¿qué son las pasiones juveniles? No se refiere únicamente a los deseos sexuales, aunque claro está, los incluye. Las pasiones juveniles abarcan todo impulso desordenado que domine el corazón. Entre ellas encontramos la impulsabilidad, o sea, no pensar las cosas, hacer por impulso, la rebeldía, la soberbia, el deseo de reconocimiento, la búsqueda desesperada de aceptación, la ira sin control, el rencor, la envidia, la inmoralidad sexual, las adicciones, las ataduras y la pereza espiritual. Todo esto entra dentro del marco de lo que se denominan pasiones juveniles. La juventud posee energía, entusiasmo y sueños, ¿verdad? ¿Quién de vosotros no tiene fuerza, la fuerza de la juventud, la energía de la juventud, entusiasmo y también sueños, ¿verdad? Pero si todo eso no está dirigido por Dios, puede convertirse en un grave peligro. Es como un río sin cauce, destruye todo lo que se encuentra a su paso. Lo hemos visto, por ejemplo, con las danas, cuando se desbordan las ramblas y el agua lo arrasa todo. Pues algo así ocurre con una vida que no tiene dominio propio y por tanto va a terminar causando dolor propio y también dolor al entorno. Tenemos que es el mandato. El huir no es una opción, es un mandato. Pablo nos dice resiste ahí un poco. Pablo dice huye. ¿Por qué dice Pablo huye? Porque nadie es más fuerte que la tentación cuando decide permanecer cerca de ella. Por eso hay que alejarse de la tentación, hay que huir. La tentación no es pecado. El caer en la tentación es el pecado. Muchos jóvenes caen porque creen que tienen suficiente madurez
para acercarse al borde del precipicio sin caerse. El pecado siempre promete control, pero va a terminar siempre esclavizando, haciéndonos esclavos suyos. Hay lugares de los que debemos salir, hay lugares donde no debemos ir, lo sabemos, ¿verdad? Hay conversaciones que debemos abandonar, las conversaciones del mundo, la forma de hablar, la falta de respeto. Hay amistades que debemos marcarles un límite. Hay amistades que resultan tóxicas. Hay redes sociales, páginas o contenidos que simplemente debemos cerrar y nunca jamás abrir. Y eso no es cobardía, eso es sabiduría. Quien huye del pecado demuestra valentía espiritual. Pero hay otra cosa importante, no basta con huir. Pablo continúa y le dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La vida cristiana nunca consiste únicamente en dejar ciertas cosas que hacemos. También consiste en llenar el corazón de Cristo y de su palabra. Cuando un joven abandona el pecado pero no busca a Dios, deja un vacío ahí peligroso. La santidad no consiste solamente en decir no al pecado, consiste en decir sí a Cristo. ¿Comprendéis? Las dos cosas. Hay que decir no al pecado, pero también hay que decir sí a Cristo. Por eso Pablo presenta 4 cualidades, 4 virtudes. La justicia. Vivir significa vivir correctamente delante de Dios y delante de los hombres. La fe significa confiar en Dios aun cuando el mundo ofrece otros caminos. El amor, amar incluso cuando la cultura que nos rodea promueve el egoísmo. La paz significa ser instrumento de reconciliación y nunca de conflicto. Luego tenemos que la santidad nunca se vive en soledad. El texto termina diciendo, con aquellos de corazón limpio que invocan al Señor. Dios nunca diseñó al creyente para caminar solo. Pero cuidado, porque las amistades van a moldear el carácter, nuestro carácter. Quien pasa tiempo con personas que aman a Dios, termina siendo fortalecido en su fe y en su vida cristiana. Pero quien se rodea continuamente de quienes desprecian la santidad, terminará debilitando su vida espiritual. Y ahí la diferencia de las amistades. El fuego se mantiene encendido mientras que las brasas se agrupan. Cuando una brasa se aparta del resto de las brasas, ¿qué ocurre? Que fácilmente se apaga, ¿verdad? Quien pasa tiempo, repito, con personas que aman a Dios, termina con el fuego del Espíritu. El fuego mantiene encendido al hierro mientras permanece cerca del fuego, ¿verdad? Cuando lo aparta ya el hierro se empieza a enfriar. Y así ocurre con la comunión cristiana, esa relación con Dios que debemos tener. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante estudiar la escuela bíblica, acudir a estudios bíblicos, buscar consejeros piadosos, gente piadosa, gente que te aconseje en el amor de Dios y con la sabiduría divina. Y también cultivar amistades que animen a obedecer a Dios. La santidad forma parte del carácter, nos forma el carácter y nos iguala, como decía Pablo, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pues una de las bases para captar el carácter de Cristo es la santidad que va a formar dicho carácter. La santidad no consiste únicamente en evitar pecados visibles. Es permitir que Cristo transforme el interior. El carácter cristiano se forma
en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Cada vez que un joven dice, no voy a mirar esto, está formando su carácter. Cada vez que decide perdonar, cada vez que habla con verdad, cada vez que honra a sus padres, cada vez que ora cuando nadie le ve, cada vez que permanece fiel cuando nadie lo observa, está creciendo espiritualmente. Dios está formando el carácter de Cristo en él. La santidad no se construye en un solo día, sino mediante una vida de obediencia continua. Muchos jóvenes desean que Dios los use poderosamente, ¿verdad? Es un deseo de los jóvenes. Pero Dios primero trabaja profundamente en nuestro interior antes de usarnos públicamente. ¿Estáis comprendiendo? Él trabaja primero en nuestro corazón, nuestro ser interior, lo que realmente somos, para poder luego usarnos públicamente. Antes del ministerio viene el carácter. Antes de la plataforma viene el altar personal, el hincar rodillas en nuestro cuarto de oración, nuestro cuarto de guerra, ante los pies de Cristo. Antes del servicio viene la santidad. El Señor no busca únicamente jóvenes talentosos, busca jóvenes disponibles, dispuestos, humildes y que vivan en santidad, que valoren la santidad. El llamado de Dios para la juventud no es vivir con miedo, sino con un propósito. Las pasiones juveniles son reales y existen, pero la gracia de Dios es mayor. El mismo Señor que manda huir de la tentación también da poder para vencerla. La santidad no es una carga que roba la alegría y el gozo. Es el camino que nos protege el corazón y nos permite disfrutar de una comunión profunda con Cristo. Cada joven puede y debe hacer suya la decisión del salmista, cuando en el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra, o sea, con obedecer tu palabra. La juventud es una etapa, digamos, de decisiones que marcarán el resto de la vida. Es el tiempo en que se forman los hábitos, las costumbres, se eligen amistades, se define el carácter y muchas veces también el rumbo espiritual. En medio de un mundo que ofrece caminos fáciles, placeres pasajeros y valores cambiantes, el salmista hace una pregunta que sigue siendo hoy actual como hace miles de años. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta no está en la inteligencia, ni en la experiencia, ni en la fuerza de voluntad. Tampoco está en seguir las modas o las opiniones de la mayoría. La respuesta es clara y es suficiente. Guardar tu palabra. Guardar, obedecer la palabra de Dios. Guardar la palabra no significa solamente leer la Biblia un día, un ratito, de vez en cuando. Significa atesorarla en el corazón, que eche raíces en nuestro ser interior, obedecerla cuando corrige, creerla cuando hace promesas y permanecer en ella cuando el mundo ofrece atajos. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina el camino en una noche oscura. Hoy se ha hablado de la oscuridad y de las tinieblas, ¿verdad? Y de la luz. Sin ella, el joven camina a ciegas y corre el riesgo de tropezar. Hoy muchos buscan consejos en las redes sociales. Es una tendencia hoy en día de los jóvenes. En las modas, en las personas, digamos, de cierta popularidad. Sin embargo, Dios sigue diciendo que la verdadera limpieza del corazón y de la vida viene de su palabra. La palabra de Dios transforma la mente, nos cambia la manera de pensar, fortalece nuestra fe, corrige el pecado y guía cada paso hacia la voluntad del Señor. Quizá no puedas evitar todas las tentaciones,
pero sí puedes decidir qué voz tendrá la autoridad en tu vida. Si permites que la palabra de Dios habite en abundancia en tu corazón, tendrás dirección cuando otros estén confundidos. También tendrás firmeza cuando otros cedan. Tendrás esperanza cuando otros se desanimen. Y aquí hay una reflexión y una enseñanza clara. Y es que no debemos permitir que el mundo escriba el rumbo de nuestra vida. Deja que sea Dios quien lo haga a través de su palabra. Un joven que guarda las Sagradas Escrituras hoy será un adulto firme mañana. Porque quien edifica su vida sobre la palabra de Dios nunca construye sobre la arena, sino sobre la roca firme que es Cristo, que es el Verbo, es la palabra hecha carne. Cuando la palabra de Dios gobierna la mente, el Espíritu fortalece el corazón y Cristo empieza a ocupar el primer lugar. La vida refleja un carácter que honra a Dios y sirve de testimonio al mundo que nos rodea. Hay un orden divino en la vida del creyente y sobre todo también de cada joven. Dios no comienza transformando las circunstancias, comienza transformando la mente. Dios no quiere quizá muchas veces quitar las circunstancias que nos atormentan, sino quiere que permanezcamos en esas circunstancias, pero con su gracia para poder soportarlas. Cuando la palabra de Dios llena nuestros pensamientos, va a corregir nuestros criterios, nuestra manera de opinar. También va a cambiar nuestros deseos y nos va a alinear nuestra voluntad con la voluntad suya. Una mente gobernada por las Sagradas Escrituras deja de ser esclava de las emociones y empieza a seguir por la verdad. Y empieza a ser guiado a través del Espíritu Santo a esa verdad que es Cristo. Entonces el Espíritu Santo va a fortalecernos el corazón, el espíritu, y no lo hace quitando las pruebas, que a veces que es lo que queremos, que nos quite las pruebas, los problemas, las circunstancias, sino dando la gracia para permanecer firmes en medio de ellas. El corazón fortalecido por el Espíritu Santo no se llena de confianza en sí mismo, sino de confianza en Dios. Por eso debemos aprender a esperar aunque no entendamos, a obedecer aunque nos cueste, a descansar cuando todo parece incierto, a tener esa paz interior en medio de los problemas. Y el resultado es inevitable. Entonces veremos que Cristo está ocupando el primer lugar. Ya no es uno más entre muchas prioridades, sino el centro de nuestra vida. Cuando Cristo reina, las decisiones cambian. Cuando la prioridad es ordenada, nuestra vida funciona. Las ambiciones siempre se van, cuando Cristo reina, se van a someter a su voluntad. Donde Cristo tiene el primer lugar, el yo pierde el trono y Dios recibe la gloria. El Señor, a través de su palabra, debe gobernar nuestra mente. De esta manera, el Espíritu Santo va a fortalecer nuestro corazón y Cristo será siempre el Rey absoluto de nuestra vida. Porque una vida así no solo honra a Dios, que es importante, ¿verdad? Es importante honrar a Dios con nuestra vida, pero también es un poderoso testimonio que estamos dando al mundo que vive sin dirección, que vive de espaldas a Dios, que vive ignorando y negando a Dios y que vive también sin ninguna esperanza. Seremos un gran testimonio si nuestra vida honra a Dios. Por eso, y termino, que esa sea nuestra meta, huir del pecado. Muchas batallas, como dije antes, se ganan huyendo. Debemos seguir a Cristo, seguir los pasos del Maestro, ser testigos fieles, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros y que el mundo que nos rodea, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo,
todos vean un reflejo de Cristo en nuestra vida. Y por último, debemos vivir siempre para darle la gloria a Dios. Amén. Bien, porque Dios te bendiga. Este era el mensaje.